Pues venga, vamos a empezar. Yo ya estoy afónico. Joder, ¿cómo empezaba esto? Hola a todo el... no sé. Hola a todo el mundo, aquí estamos un capítulo más, Miguel Espigado y Alberto Torres Blandina en El cura y el barbero, un podcast de literatura española. Principalmente. Hoy hablaremos del poeta Garcilaso de la Vega, del de Toledo, porque hay uno que era el Inca. Hablaremos del poeta de Toledo y responderemos a las siguientes preguntas. ¿Quién inventó el soneto? ¿Cómo cambia y se eleva la idea del amor en los poetas renacentistas? ¿Quiénes eran las musas y cuál era la musa de Garcilaso? ¿Por qué en esta época y en muchas otras las rubias triunfaban más? ¿Es la naturaleza un tópico en Garcilaso o hay una verdadera emoción ante ella? ¿Qué tiene que ver el rapero KCO con Garcilaso de la Vega? Pues esto y muchas cosas más y muy interesantes. Venga, vamos a ello. En el siglo XIII, en Italia comienza un cambio de sensibilidad que poco a poco irá extendiendo su influjo por el resto de Europa. Pues como ya hemos repetido en otros capítulos, la cultura surge de la vida, pero vuelve a ella tras refinarla, modelarla, tipificarla, ritualizarla, en fin, no sé muy bien cómo describirlo, pero vamos, que la cultura es el filtro con el que nos miramos, el lenguaje con el que traducimos nuestros impulsos así en bruto a emociones un poco más sofisticadas, y digo sofisticadas para bien y para mal. Convertimos el sexo en bondage, la comida en esferificación, el asesinato en corbata colombiana, las pieles de animales en prêt-à-porter y el grito en jazz o en reggaetón. Pero a lo que vamos, lo que se ha llamado Renacimiento empieza en Italia y se extiende por Europa. Bueno, sobre todo se extiende 3 siglos después y de forma bastante irregular, que estas categorías tan vastas como Renacimiento, pues son generalizaciones que nos ayudan a articular relatos de la historia muy fáciles de asimilar, pero que pueden dar también una sensación engañosa de que el pasado es algo muy homogéneo y muy cohesionado en grandes categorías, ¿no? Y como veremos luego, el siglo XVI en España pues, se acabará alejando bastante del espíritu inicial del Renacimiento que surge en Italia. Pero la cosa arranca en Italia por el siglo XIII, podríamos decir. ¿Y por qué en Italia? Pues por varias razones. La primera, sus ciudades-estado independientes, incluso durante la época medieval, con una fuerte burguesía que favoreció el mecenazgo de artistas. La segunda, que Italia había sido el centro del Imperio Romano y sus huellas pues estaban por todas partes. Estaban en las ruinas, en objetos de anticuario, en viejos libros. La cultura grecorromana, que volvió a convertirse en foco de atención y modelo, de ahí el nombre Renacimiento, ¿no? Durante los siguientes siglos, esta sensibilidad proclásica se extenderá por toda la Europa occidental, región que, debido a su pequeño tamaño y la porosidad de sus fronteras, puede ser estudiada pues, como una unidad cultural. Y me parece importante recalcar para quien no venga de las humanidades que aunque en el lenguaje común clásico designe cualquier cosa vieja y prestigiosa, por ejemplo Clint Eastwood, en historia del arte casi siempre alude a la cultura que desarrollaron las civilizaciones griega y romana antes de la caída del Imperio Romano, ¿vale? Y hay que decir también que al principio este clasicismo se extiende de una manera tímida, con cuentagotas, que en esta época las modas no son de usar y tirar, vamos, que no hay temporada primavera, verano ni rebajas y las corrientes culturales emergen, se expanden y se agotan con mucha más lentitud e irregularidad que a lo que nos ha acostumbrado el siglo XX y XXI. En literatura española, por ejemplo, los primeros poetas en imitar a los italianos son escritores del siglo XV, como el Marqués de Santillana, y al principio lo hacen de un modo bastante torpe. Uno de los principales cambios se produce en la visión literaria de la mujer, que es pues, uno de los temas estrella de los poetas y de los cantantes. Y de los pintores también, de todos los artistas en realidad. La señora altiva del amor cortés, de raigambre francesa, esa mujer que con su indiferencia hará sufrir al enamorado, que no dejaba de quejarse, ¿no? Todo el rato en sus versos, de que ella era muy mala porque le hacía sufrir, no le quería, pues se transformará en el siglo XIII en la dama ángel, la donna angelicata, un nuevo modelo de mujer. Y me doy cuenta de que he escrito modelo de mujer, ¿no? Como si hablara de un coche. De los modelos franceses, las Mademoiselle Citroën, ¿no? A las Donna Maserati italianas, ¿no? Bueno, tampoco hay que ponerse tan suspicaz con la perspectiva de género, ¿eh? Que igual que se habla de modelos de mujer, se habla de modelos de conducta, modelos de padres, modelos a seguir. No lo sé, supongo que tienes razón,
En fin, la Dama Ángel de la literatura es el centro del estilo que se conocerá como Dolce Stil Novo. Para quien no hable italiano, el dulce estilo nuevo. Y es una mujer absolutamente idealizada que surge de la señora del amor cortés, pero incidiendo sobre todo en la idea de que su influjo benéfico ennoblece el alma al convertirse en una mediadora entre el hombre y Dios. Algo así como era la Virgen para Gonzalo de Berceo, una mediadora entre Dios y los humanos, aunque en este caso de una forma muy distinta, ¿no? Para estos poetas prerrenacentistas, el vasallaje erótico de los trovadores era algo como antiguo y demasiado físico. Y me explico. Siguiendo los dictados del neoplatonismo cristiano, o sea, las ideas de Platón pero trasladadas al catolicismo, lo de dentro se ve fuera. O sea, ¿la belleza de la dama refleja su bondad? Sí, y lo de arriba se ve abajo. Joder, vaya lío, ¿no? O sea, la bondad de la dama refleja la bondad de Dios, porque de eso va el neoplatonismo, ¿no? Dado que Dios crea la belleza, la divinidad queda contenida en la belleza suma. Y para acceder a esa belleza, es decir, para acceder a la divinidad, debemos abandonar el conocimiento particular y sensible de las cosas y proceder al conocimiento de los universales, por ejemplo, la belleza con mayúsculas. Esto es abstruso, pero bueno, yo creo que más o menos se entiende. Sí, claro, el mundo inteligible se refleja en el mundo sensible, ¿no? ¿Quién no va a entender esto? Pero bueno, así que por carambola, a través de la contemplación de la belleza de la dama, podemos elevar nuestras almas. Esto, lógicamente, acaba con todas las connotaciones sexuales del amor cortés, pues los poetas buscan una experiencia espiritual, donde el contacto físico, a priori, no tiene mucha importancia. La mujer ya no es el trofeo, sino el camino hacia el trofeo, que es elevar, ennoblecer al enamorado. Enamorado, yo creo que más que enamorado deberíamos hablar de voyeur, que observa en la distancia, ¿no? Tras una ventana o en una playa de Venecia, ¿no? Como los protagonistas de La ventana indiscreta o Muerte en Venecia. El amor aquí, sobre todo, es valorado por el poeta porque le permite ascender. Más adelante, ya en el siglo XVI, a los poetas místicos castellanos esta trascendencia pues les llevará a la fusión mística con Dios. Pero eso ya lo dejamos para el capítulo de San Juan, Santa Teresa, Fray Luis, etcétera, etcétera. Sí, sí, suscríbanse para recibir en sus buzones virtuales cada nuevo capítulo. Mira, lo que a mí me hace gracia es que en estos poetas las amadas parecen siempre una excusa argumental, como si les importase más estar enamorados, ¿no?, que el objeto de su amor. Supongo que por eso las llamaron musas, pues eran más inspiradoras que verdaderas amadas. La Beatrice de Dante, es quizá la musa más conocida de esta época y se ha convertido en metáfora del amor platónico, ¿no? Un amor imposible en el que no hay contacto físico. De hecho, yo he leído que la Beatriz Real, que Dante convirtió en inspiración de prácticamente toda su obra, era apenas una niña a la que el poeta vio varias veces por Florencia sin establecer contacto con ella. Probablemente ella ni se enteró de que había un viejo escritor ahí mirándola desde la ventana, ¿no? Y que luego la inmortalizó en sus textos y la convirtió en el personaje que guía al poeta por el cielo en su obra Divina Comedia. Claro, como corresponde a una buena dama ángel, ¿no? Lo guía por el cielo. Algo parecido sucedió con Laura, la musa de otro poeta italiano, Petrarca. Laura era una mujer casada con la que probablemente no tuvo relación y sin embargo este le dedicó todo su cancionero, que es como llamó al conjunto de sus poemas. Y lo curioso es que eran todas rubias, al menos en sus escritos. Apenas había rubias en Italia y aún menos en España, de lo que ahora hablaremos, pero una musa debía ser rubia, como Helena de Troya, el icono de la belleza griego, cuyo mismo nombre, Helena, de hecho, significa que brilla como una antorcha. O como las prostitutas más demandadas en Roma, por lo que durante siglos el cabello claro fue fuente de deseo. O también como las mujeres de los bárbaros conquistadores del norte de Europa y como las vírgenes y santas de las obras de arte medievales, probablemente porque la aureola de luz alrededor de la cabeza, símbolo de gracia divina, se representaba de color amarillento, así que el cabello dorado era casi como una aureola natural. Sí, y porque una dama de gran pureza no debe haber sido contaminada por el mundo, debe mantener la ingenuidad de los niños, que sabemos que son mucho más claros de piel y de cabello. Y también porque la palidez ociosa y recatada tenía que ver, como ya hemos comentado, con lo aristocrático y por lo tanto con el ideal de belleza. Las rubias noreuropeas suelen ser más blancas de piel que las morenas mediterráneas. Y no voy a hablar de las suecas, porque sé que estás esperando que pegue un salto mortal, ya acaba hablando de esteso y pajares, pero en este caso no voy a pegar saltos mortales.
A ver, lo hubiera entendido porque sé que como todo niño de los 80 estás traumatizado por las sesiones dobles de películas del Destape que ponían en Telecinco. En fin, queridas niñas y niños, si no sabéis de qué pelis estamos hablando, consideraos muy afortunados. Pero la cuestión es que nos encontramos un ideal de belleza que será imitado por mujeres y hombres, con tintes para aclarar el pelo, por ejemplo, y cuando el pelo se les caía por estos tintes, porque no eran como los de ahora, claro, pues se ponían pelucas rubias. Y este ideal estético perdurará durante siglos en el arte. Yo diría que hasta hoy, pues el cine de Hollywood ha puesto a las rubias como ideal de belleza. Creo que un poco menos, ¿no? En estos últimos, no sé, años, pero bueno, durante todo el siglo XX ha sido... Sí, por no hablar de los supremacistas blancos y todas sus movidas con la raza aria y de su ascendiente directo, el colonialismo europeo, que creó élites de raza caucásica por toda América, África y el sur de Asia, asimilando la riqueza y el poder con la blanquitud y la rubiedad. Sí, pues estaba yo pensando que cuando los esclavos liberados, bueno, Estados Unidos de pronto decide, bueno, que se vayan los negros de aquí, ¿no? Cuando ya llega abolen la esclavitud, ¿no? Entonces hay un montón de negros que se van y montan Liberia, claro, el nombre ya lo dice, el país de los libres. Y estos descendientes de los africanos que habían llevado allí como esclavos eran más blancos de piel, claro, porque se habían mezclado por las violaciones de los amos y estas cosas, ¿no? Y cuando llegan a Liberia se ven aquellos muy negros y entonces ellos deciden esclavizar a los otros porque son más negros. O sea, es que la historia tiene... Pero bueno, lo que yo quería Tremendo. decir es que la musa renacentista por excelencia es Simonetta Vespucci, que es la modelo que pintó Botticelli en El nacimiento de Venus y en algunas de otras obras. El nacimiento de Venus es esta pintura de esa joven bella de piel casi transparente que aparece desnuda, posada sobre una concha gigante, tapándose el pubis con sus largos cabellos pelirrojos. Sí, sí, exactamente. Era un mito absoluto en su época que podría compararse a lo que supuso Marilyn Monroe para la suya. Curiosamente, siglos después, la mujer ideal era casi idéntica. Piel, pelo y ojos claros, labios rojizos, formas redondeadas, lo que significaba buena alimentación. De nuevo el canon lo marca, o lo marcaba, bueno, siempre lo marca, la clase privilegiada. Si hoy en día se ha impuesto la delgadez, ¿no? Al igual que se ha impuesto la piel morena vacacional, es porque tener una buena alimentación significa no atiborrarte de comida basura. Actualmente son los ricos los que cuidan su dieta y van al gimnasio, por lo que los cuerpos redondeados ahora se asocian con las clases bajas. También se deforman el cuerpo, hay que decirlo, con operaciones estéticas, ¿no? La última forma de mostrar el poderío bancario. Me compro un Louis Me y unos buenos pómulos, en fin, Sí, siempre. la delgadez es normativa, aunque si esculpes unas curvitas sabrosonas en el gimnasio o en la pista de baile a lo Kim Kardashian o las reggaetoneras, pues también estás dentro a tu manera, pero se trata de un canon de belleza más sexualizado y por lo tanto menos elitista, más de barrio. Sí, totalmente. Yo estoy esperando que las grandes marcas pongan sus logotipos en los pómulos, en los pechos, en los labios, ¿no? Y además es que estoy seguro de que esto va a pasar. Que la peña se pondrá bueno, unos pechos Ferrari, una nariz Swarovski, un culo Dolce Gabbana, Kardashian Limited Edition, o como se Casi pronuncia. ya pasa, con la gente que se tatúa el logo de Nike, estas cosas. Mejor no le demos idea a los pobres influencers que están de capa caída y a lo mejor se agarran a esto para levantarlo. Ah, sí, yo vi una influencer que se había hecho en el pubis, ¿no? En el cabello del pubis, el logo de Nike. Esto es curiosísimo, sí. Pero bueno, independientemente del pelo, así rubio, ¿no? Del que hemos hablado, la modernidad de los autores del siglo XIV, como Petrarca, que fue una gran influencia también para la lírica española, es que situaron a la mujer amada en un plano más humano. Es lo que se ha llamado petrarquismo, pues este Francesco Petrarca fue el creador de este estilo y bueno, por eso a veces lo llamamos petrarquista o otras veces renacentista. Pero para estos poetas, la relación amorosa sigue siendo un camino de perfección espiritual, como era para Dante, ¿no? Pero ya no es un ser divinizado. Aunque todavía tiene mucho de dama ángel, es un ser humano caracterizado por cierto realismo. Y digo cierto realismo porque hay mucho de tópico todavía. Por ejemplo, en el hecho de que siempre se habla de piel y pelo claros, aunque fuesen morenas, como ya hemos dicho, ¿no? Y yo siempre he pensado que en esta época decirle a una mujer que era morena era casi como un insulto. Mi sensación es que sería como decirle hoy a una mujer o a un hombre, ¿no? Que está gordo. Pues obviamente buscar la forma de no decirlo así, de no decirlo bruscamente, incluso de regalarle los oídos diciendo que no lo está, tal. Lo que podríamos llamar un piropo por omisión o algo así. Pues yo creo que pasaba un poco lo mismo, que en aquel momento el problema no eran los kilos de más, ni mucho menos, sino el moreno de más, ¿no?
Mira, me ha recordado un adjetivo que me encuentro mucho en los textos de mis alumnos latinoamericanos de escritura creativa. Cuando quieren describir a un personaje bello, a menudo utilizan el adjetivo de piel trigueña. Y es interesante porque mis alumnos españoles nos suelen hacer mención al color de la piel cuando definen la belleza de un personaje. Quizás dentro de 100 años, si España sigue absorbiendo inmigración del sur global, empecemos también a decir eso de piel trigueña. Yo tuve que buscarlo porque al principio no sabía a qué se referían. Es algo así como el tono doradito, o sea, que en la lotería cromática del mestizaje pues te haya tocado un color de piel bonito, ni muy blancucho ni muy marrón, o sea, trigueño. Y bueno, pero bonito supongo que depende de para quién y para qué. Y otra cosa importante es que el análisis psicológico de los sentimientos del escritor se hace más profundo y la naturaleza se convierte en un reflejo de la dama. Y así empieza esta manía mil veces repetida en la poesía occidental de comparar los ojos con el mar, el cabello con el sol o con el oro, la piel con los lirios blancos, ¿no? Esto es una cosa que no sé, cualquier poeta un poco del montón que se ponga a describir a quien sea, ¿no? Al final siempre acaba con esto del sol oro, tal. Yo creo que como lo hemos visto tantas veces repetido en la poesía occidental. Pero vamos a ver un ejemplo muy conocido, el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, donde tras una descriptio puellae, una descripción de la dama, donde nos describe los rasgos de la chica estandarizada de la época, ¿no? Acaba con el tópico que define un poco esta época, un carpe diem, un coligue virgo rosas, ¿no? Aprovecha el momento, ahora que estás en tu momento de esplendor, porque en cuanto te descuides, pues unos niños te gritarán desde el otro lado del parque, señora, nos pasa la pelota. Bueno, vamos a él. En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Yo creo que este soneto además nos da muchísimas claves de la poesía occidental, ¿eh? Aparte de esta comparación del pelo con el oro, bueno, y estas cosas, ¿no? También la primavera como juventud, eh, la vejez como invierno y cumbre nevada como las canas, ¿no? O sea, es muy, muy tópica, sí, se puede aprender mucho. Y por cierto, ya que esto es un soneto, ¿no? El primer soneto lo creó el poeta siciliano Giacomo da Lentini en el siglo XIII. Este poeta fue una gran influencia para Dante y el Dolce Stil Novo que hemos citado y seguro que se murió sin saber, vamos, lo que iba a triunfar su, su poema género. Sí, sí, A sí. ver, que nadie se nos despiste, el soneto es un poema de 14 versos de 11 sílabas, o sea, en decasílabo. ¿Por qué digo esto? Que parece una cifra muerta, uno de estos datos muertos del conocimiento filológico. Bueno, porque los versos de 11 sílabas son bastante largos, son bastante difíciles de hacer y son lo que va a marcar la diferencia con los versos más breves, que son los de las coplas, es decir, los de las canciones, la lírica popular, que son como más fluidos, pues, más fáciles de improvisar, etcétera, ¿no? O sea que incluso en la extensión de los versos hay clase y clasismo. Y el soneto, bueno, al principio se limitaba al tema erótico, pero luego se convertirá en vehículo de todos los temas inimaginables, incluidos los que le interesan a gente como a Joaquín Sabina, que a día de hoy, además de hacer canciones y mantenerse milagrosamente con vida, pues también compone sonetos de vez en cuando. Y tengo que decir que los sonetos son bastante malos. Creo que es mucho mejor como letrista de canciones que como... pero bueno, yo sigo dándole vueltas a esto de la gente. Creo que ya en otros capítulos lo he dicho, pero siempre me hace, no sé, siempre pienso mucho en cuando alguien hace algo, ¿no? Sin saber el éxito que va a tener, ¿no? Esta gente que muere sin darse cuenta de la importancia de su legado, ¿no? Como Cristóbal Colón o como Cervantes, por ejemplo. O Alberto Torres Blandina, Sí, claro, ese. o Garcilaso de la Vega. Sí, sí, ese. En fin.
El poeta Garcilaso, ¿no? Al igual que los grandes poetas italianos, porque hablábamos de las musas, él también tuvo su musa y era Isabel Freire. Era una dama portuguesa que se casó con otro hombre y más tarde murió. Por un lado, esta biografía vital es la misma que la de la Laura de Petrarca. Y por otro lado, cumplió perfectamente su cometido, igual que la Laura de Petrarca, que era inspirar el dolor en los versos del poeta. Y lo importante es que la dama aquí sea completamente inaccesible, ¿no? Primero por su condición de casada, luego por su condición de fallecida y siempre por muchas leguas de distancia entre ella y el poeta, ¿no? Que la realidad no les estropee una buena fantasía, vaya. Igual que por lo mismo no es buena idea conocer en persona a tus ídolos, no sea que se te caiga el mito, eso que se dice ahora mucho. Claro, pues en un tiempo donde solo te podías comunicar por cartas que si llegaban tardaban semanas o meses, pues hombre, pues idealizaba que daba gusto. ¿Tú has conocido alguno de tus ídolos y se te ha caído el Ah, mito? sí, 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 sí. Se me ha caído la idea de que existen seres que son superiores a lo real. Yo antes sí que creía que había una realidad superior. Era neoplatónico sin saberlo. Ya, pero se dice el pecador, no el pecado. ¿Quieres que te hable de los mitos que cayeron? Sí, así, yo qué sé, dime algún nombre, aunque sea, Es que es gente que me cae muy mal. y que todavía vive y puede escucharte, ¿no? Pero sí, sí que es verdad. Yo recuerdo la primera vez que fue a una feria del libro, que el fotógrafo Daniel Morcinski, ¿no? Me dijo, a mí lo malo de ser fotógrafo de escritores es que hay gente a la que, o sea, que me encanta como escritor y cuando los conozco me parecen lo peor, ¿no? Y gente que me parece súper mediocre y luego soy súper amigo porque es que son gente. Y creo que tenía toda la razón. Sí, sí. Pues sí, mira Vargas Llosa, ¿no? Lo bien que escribe. Sí, qué gran escritor. Bueno, continuamos. Ti, ti, ti. Garcilaso de la Vega fue un noble del siglo XVI que conjugó las armas y las letras como correspondía al modelo de cortesano de la época, ¿no? Esto es todo lo que pone siempre en los libros de texto. Era culto, era refinado, se manejaba en francés, italiano, latín y griego, tenía conocimientos artísticos y luchó en muchas batallas al servicio del rey, muriendo finalmente en una de ellas cuando todavía no había cumplido 40 años. Y esto explica, tanto en su vida en el campo de batalla como su temprana muerte, ¿no? La poca obra que nos ha dejado. Y según un artículo de nuestro amigo Sergio Fanjul, Garcilaso también fue espía en su faceta más diplomática, sobre todo cuando vivió en Italia. Cuando volvió a España fue a rendir cuentas a Carlos V de las tropelías que el pirata otomano Barbarroja, que parece ser que era una persona de verdad, estaba cometiendo en las plazas españolas del Golfo de Nápoles. Y parece ser que el poeta espía Garcilaso prefirió memorizar la información de inteligencia que le tenía que transmitir al monarca en lugar de encriptarla para que así viajara con mayor seguridad. En fin, todo un perfecto hombre renacentista, o sea, un hombre multifacético de gran valía personal en muchos campos. Pero a mí lo que más me ha impactado de verdad, de la biografía de Garcilaso es que lo mataran de una pedrada en la cabeza. O sea, que vivió como un renacentista muy sofisticado, pero murió como un cavernícola. Pero lo de la pedrada, ¿esto de dónde lo has sacado? ¿Es cierto? ¿Qué pasó? Pues nada, subiendo un castillo sin casco, no le hizo caso a la DGT de la guerra, que te recomienda siempre asaltar castillos con casco, pues le tiraron una pedrada desde lo alto de una almena y se lo cepillaron. Ya, es que hay que llevar casco. Aunque yo digo que cuando se me cruzan los de los patinetes, así muy rápido, yo, si no llevan casco, digo, mira, si se cae, que se ve en la cabeza y no. En fin. La Eso. crítica es que los de los patinetes, o sea, tú no tienes problemas en Salamanca con esto. Igual en Valencia es que nos han invadido. No, porque yo vivo en el norte de Europa, tío. Es Buah. que de Madrid para arriba somos gente muy civilizada. Ah, eso será. Bueno, la crítica considera que con Garcilaso se consigue la perfecta aclimatación de las estrofas italianas de 7 y 11 sílabas, que son más flexibles rítmicamente que las de 8 o 10, que eran las que aquí teníamos, ¿no? Así como de la sensibilidad renacentista. Tras medio siglo de intentos por parte de poetas como el Marqués de Santillana, es Garcilaso quien consigue que el castellano suene natural en el corsé italiano.
Y no será el último. Las formas italianas serán utilizadas de forma magistral por nuestros poetas en la etapa de esplendor literario que se ha llamado el siglo de oro español, pero sí fue el primero, eso sí. El primero que al que le sonó bien. Yo veo que hay algo parecido a lo que sucedió a finales del siglo XX con el fenómeno del rap norteamericano, ¿no? Porque las peculiaridades rítmicas del inglés, que es una lengua con muchos monosílabos y más flexible, hicieron que idiomas como el español, que tenemos palabras súper largas, con acento fijo, yo qué sé, palabras, ¿no?, de 5 sílabas y esdrújulas, bueno, pues tardasen mucho en encontrar un flow, o sea, una fluidez que sonase natural. La aclimatación costó más que en otros idiomas, por ejemplo, como el árabe, que realmente era muy fácil rapear con él, o el francés, que yo siempre he pensado que el francés se aclimató rápido gracias a la influencia de los guetos árabes en las ciudades francesas. Pero bueno, la cuestión es que las características sonoras de estos idiomas se amoldaron mucho mejor a este género importado de Estados Unidos. Si escuchamos a los primeros raperos españoles, tendremos la misma sensación que leyendo los primeros sonetos del Marqués de Santillana, ¿no? O Juan Boscán, como que algo no acaba de encajar rítmicamente, que el flow no acaba de funcionar como debería. De hecho, eso fue lo que le dijo un señor de Torrejón de Ardoz a otro cuando el primer rapero español, le dijo, esto no acaba de encajar rítmicamente como los sonetos del Marqués de Santillana. Eso le dijo. Pensaba que estabas hablando en serio. Vale, sí, eso sería. No, mira, te voy a decir que recuerdo una anécdota de una letrista, es decir, una profesional de escribir letras de canciones. Resulta que, bueno, pues hay grupos que hacen la música y tararean como una especie de guachiflane para que luego los letristas les escriban las letras, ¿vale? Entonces, pues hay músicos que empiezan a cantar con su inglés inventado, guachiflane, guachiflane, y hacen unas melodías que luego parece ser que son muy difíciles de ponerle letra en español porque las hacen como con el soniquete de una letra en inglés. Y precisamente lo que Alberto nos comentaba, que no es lo mismo, que no cuadra, que la melodía no sale igual, el flow es diferente, ¿no? Volviendo a lo del rap, que me parece muy buena analogía, ciertamente en esta época de la poesía surgen millares de sonetos por toda Europa, muy repetitivos, muy artificiosos, muy malas imitaciones de Petrarca, igual que en todos los países surgieron imitadores de los raperos de Estados Unidos que resultaban realmente bochornosos y tuvieron que pasar 1 o 2 décadas hasta que cada país empezó a producir artistas de hip hop nacionales originales, genuinos, o sea, Sí, hasta aquí yo diría que quizá fue KCO, ¿no? Y Garcilaso de la Vega, como los dos que lo consiguieron más o menos, ¿no? No sé si estás de acuerdo. mira, esta analogía también me parece que está bien porque igual que la expansión del género del rap por todo el mundo habla de un proceso de americanización que vivió la cultura global durante medio siglo XX y lo que llevamos de XXI, ¿no? Pues la entrada de las formas líricas italianas en España también fue parte de un proceso de europeización, un proceso que, por cierto, pronto acabaría frustrado en la España de la Contrarreforma, es decir, la España del siglo XVI y XVII, que nos devolvió a las esencias más castizas y por lo que nuestro siglo XVI al final se alejaría bastante de ese renacimiento italiano que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos del periodo. No sé si esto se ha entendido. Sí, yo tengo muchas ganas de hablar de la contrarreforma, ya llegaremos. Porque además creo que estamos en España en un momento de contrarreforma también, ¿no? De contra muchas cosas, pero en fin. Eh, de tibetización que se decía, de meternos hacia nosotros, ¿no? ¡Viva España y los toros! Y estas cosas. Bueno, Garcilaso de la Vega es conocido principalmente por sus églogas. ¿Qué son las églogas? Son poemas pastoriles influenciados por la literatura clásica y renacentista italiana. Primero por la clásica y luego por la renacentista que imita a la clásica y luego Garcilaso pues imita a los italianos que imitaban a los latinos, bueno, todo esto. Este género, muy de moda en esta época, servía a los escritores para hablar de amor.
un amor puro que se desarrolla en un ambiente campestre, lo que significa que no ha sido contaminado por las intrigas de la vida urbana o cortesana, ¿no? Tanto la ingenuidad de los pastores, aunque es verdad que hablan y se comportan igual que perfectos cortesanos, como la naturaleza en la que se relacionan, pues permite un análisis tranquilo, sosegado de los sentimientos amorosos, muy alejado de los engaños, hipocresías del amor cortés. Mira, en esta estrofa de la égloga 1, por mostrar un ejemplo, el pastor Salicio canta a Galatea, que se ha ido con otro hombre, ¿no? Como podemos imaginar, Salicio es Garcilaso y Galatea es Isabel Freire, la musa de Garcilaso. Tu dulce habla, ¿en cuya oreja suena? Tus claros ojos, ¿a quién los volviste? ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste? ¿Cuál es el cuello que, como en cadena, de tus hermosos brazos anudaste? No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra, de mí arrancada, en otro muro asida, y mi parra en otro olmo entretejida, que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Me encanta este ritornelo, Salid sin duelo, lágrimas corriendo, que va diciendo en todas las estrofas. Recomiendo muchísimo la égloga 1, a mí me gusta un montón. Bueno, y en esta otra, que es también de la égloga 1, pero es otra parte donde el pastor Nemoroso canta la muerte de su amada Elisa. También son Garcilaso e Isabel Freire, o sea, él va poniendo como avatares, ¿no? Y aquí, en este, vemos ese ambiente natural, ¿no? Ese locus amoenus, lugar agradable, donde se desarrolla el amor entre los pastores. Después que nos dejaste, nunca pace, en hartura el ganado ya, ni acude el campo al labrador con mano llena. No hay bien que en mal no se convierta y mude. La mala hierba al trigo ahoga y nace en lugar suyo la infeliz avena. La tierra que de buena gana nos producía flores con que solía quitar en solo bellas mil enojos, produce ahora en cambio estos abrojos, ya de rigor, de espinas intratable, yo hago con mis ojos crecer llorando el fruto miserable. Suena bien Garcilaso, ¿eh? O sea, consigue absolutamente meter los versos italianos de 11 y 7. Sí, 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 sí. Ujú. Bueno, el tópico latino que sustenta este género es menosprecio de corte y alabanza de aldea, en España más conocido como Me voy pa'l pueblo, ¿no? Y surge cada cierto tiempo de una u otra manera. La vida urbana ha supuesto el fin de la mentalidad medieval, pero las ciudades también se han convertido en un lugar bullicioso, acelerado, que se rige por las lógicas del comercio. Intrigas, tejemanejes, competitividad, traiciones, mendicidad, gente buscándose la vida, en fin. En un entorno urbano, el ser humano ha perdido la sensación de comunidad con los otros, con la naturaleza y, por lo tanto, también con Dios, lo que supone una sensación de desamparo. Y esta desconexión intenta ser sustituida por el amor, entendido ahora, ya lo hemos dicho, como una especie de unión espiritual, y con la vuelta a una naturaleza idealizada, a este locus amoenus, que nos sane y nos complete. Horacio y Virgilio, que son los modelos de la literatura bucólica, vivían en la bulliciosa Roma imperial y buscaron en el campo un lugar de soledad, reflexión, pues lejos de la capital. San Nazaro en Italia, Garcilaso de la Vega o Fray Luis de León en España, pues buscarán esa misma paz en el entorno natural, como harán más tarde Cervantes, Lope de Vega, Henri Rousseau, Henri David Thoreau, el krausismo, Gabriel Miró, Miguel Delibes e incluso el terrorista Una Bomber, ¿no? Hasta llegar a la corriente de neoruralismo actual, que es el correlato literario del deseo de montarte una casa rural, ¿no? Y mandar a la mierda a tus jefes y irte a vivir allí, que todo el mundo ha pensado alguna vez en su vida, digo yo. En todos estos autores o no autores la misma pulsión, escapar de la vida hostil que te ofrece la ciudad. Esto, por ejemplo, se ve súper bien en el cine de Hollywood, ¿no? Este género que también podríamos llamar la vuelta al pueblo, donde una persona que vive en la ciudad, que normalmente ha triunfado laboralmente en ella, debe volver por una razón u otra a su ciudad natal, que suele ser además por la América profunda, ¿no? El Estados Unidos profundo. Y allí se reencontrará y se reconciliará con todos sus fantasmas. En estas películas, ¿no? Entre las que, yo qué sé, me acuerdo de Beautiful Girls o la de Sweet Home Alabama, ¿no? Encontramos una apología del mundo sencillo de la América rural. Un mundo donde prima lo que en psicología se conoce como seguridad ontológica, es decir, confianza y seguridad en la continuidad
de nuestras rutinas, el orden de la costumbre, la tradición y los vínculos comunitarios frente al desorden, ¿no?, de la ciudad. Una reacción tan conservadora como anticapitalista presente en toda época de cambio. Pues los cambios generan miedo, generan ansiedad, y los artistas, como voz de su época, pues acuden a lo rural como una forma de salvación personal. Otro ejemplo de esta tendencia a idealizar el campo, como ya he dicho, lo encontraremos en el agustino Fray Luis de León, que cultiva poesía ascética, el desprendimiento de los bienes materiales para purificar el alma y en el campo, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos en el siguiente capítulo. Sí, sí, déjate a Fray Luis para el siguiente. Yo quería hacer una puntualización de tu análisis pop del Beatus Ile, que es el término antiguo que se usa para la idealización del campo. Yo distinguiría entre dos sensibilidades, cercanas pero no exactamente iguales. Por un lado está la alabanza de la naturaleza y la vida bucólica pastoril, que de algún modo idealiza una existencia al margen de la sociedad, y por otro lado el Me voy pa'l pueblo o Sweet Home Alabama o Doctor en Alaska o Hobbitón del Señor de los Anillos, donde lo que se idealiza es la pequeña comunidad, el pueblo pequeño, aislado, que se presenta como lo opuesto a la deshumanización, a la alienación de la gran ciudad o de la corte. Creo que lo primero idealiza el retorno a la naturaleza y lo segundo idealiza el retorno a la tribu. Pues sí, estoy de acuerdo con tu puntualización. Sí, llevado a nuestro tiempo sería la diferencia entre los que se van a ver pájaros o hacer rutas por la montaña y los que reforman la casa rural de su tía abuela para dejar el trabajo en la oficina y montar su casa rural, ¿no? Son sensibilidades que surgen como reacción a las carencias y severidades de la vida urbana, pero son respuestas algo distintas. Yo, por ejemplo, me considero más de naturaleza y yo a ti, Alberto, te veo más de pueblo. Supongo, sí. De hecho, yo tuve una casa alquilada en un pueblo durante 5 años y mi idea era hacerme del pueblo, porque yo no he tenido pueblo. De hecho, tengo una novela entera hablando de que no tuve pueblo de pequeño, entonces no tenía verano, todos se iban a su No pueblo y yo tenías me quedaba. ciudad de vacaciones. Claro, yo me bañaba en verano en la piscina que era mi bañera, ¿sabes? Porque no tenía dónde irme en verano y entonces me alquilé una casa en un pueblo y durante 5 años no conocí a nadie. Y me bajaba cuando hacían cenas de sobaquillo, no sé qué, pero yo también es que soy un poco antipático, la verdad. Bueno, pero es bonito que lo compartas y que vaya saliendo. Hay que ir sanando esas Sí, sí, heridas. pero bueno, intenté tener un pueblo, lo intenté. Bueno, podría yo hablar de mi experiencia en el pueblo, pero sabemos que os podemos perder con facilidad, así que vamos a ceñirnos un poco al asunto. Retornamos al siglo XVI. A ver, en el siglo XVI las ciudades castellanas no provocan la alienación y deshumanización en los individuos como, digamos, producirá Nueva York a García Lorca cuando vaya a principios del siglo XX, ¿no? Creo que la ciudad castellana del siglo XVI, pues todavía hay una sensación de comunidad. Todos se conocen, eh, a todos, ¿no? Como podemos ver en la obra que yo creo que retrata mejor la vida urbana de la época, que es La Celestina. Yo creo que el Beatus Ile del siglo XVI va más por un canto a la naturaleza que por una huida a lo rural. Sobre todo porque no creo que ni Garcilaso ni Fray Luis se sintieran atrapados en una jungla de asfalto que les haga añorar lo verde, ¿no? No sé, asfalto no, pero orinales lanzados por la ventana, ¿no? Con el grito este de agua va, o carros que no te dejan pasar, vacas que te mean la pierna, como pasaba en la India. Vas a la India, vas por un callejón y de pronto un buey o una vaca te mea una pierna, ¿no? Gente que va a buscarse la vida, pues, de malas maneras, pensando que allí hay dinero, o de buenas maneras, ¿no? Pero no encuentra nada y acaba en la delincuencia. Y sobre todo esa sensación de incertidumbre de no conocer a todos, que yo creo que ya empieza a pasar un poco. De todas maneras, este miedo al desconocido, ¿no? De donde surgió la literatura de detectives y ciertos géneros de terror del siglo XIX, ¿no? Verdad que llega un poco después, que supongo que es el síntoma. Pero yo creo que aquí ya había un poco de malestar. No sé, es cosa mía. No, a ver, debían ser muy insalubres. Sí, sí. O sea, tenían que ser una asquerosidad vivir en una ciudad por pequeña que fuera, porque es que muchas no tenían alcantarillado. O sea, las aguas sucias corrían por en medio de la calle. En fin, en el siglo XVI hay una revalorización de la naturaleza a través de la poesía que viene dada, pues seguramente por estas experiencias urbanas, pero también simplemente porque se recupera una sensibilidad clásica, ya hemos dicho que clásico es lo de la cultura grecorromana,
que ya incluía la naturaleza como tema fundamental del arte en todas sus expresiones. Hay un texto de un académico que se llama Russell Sebold, que viene a decir que al igual que las doncellas de Garcilaso de la Vega pues son muy convencionales y básicamente copian el modelo de mujer de Petrarca y el amor cortés, en cambio, según Sebold, Garcilaso sí desarrolla en su poesía una sensibilidad propia de la naturaleza. O sea, que no se limita a imitar un modelo clásico, a usar la plantilla para plasmar la naturaleza aprendida de sus lecturas de los clásicos, sino que hace poesía original que surge de su sensibilidad personal, es decir, de lo que él ha percibido con los sentidos, y esto lo aleja del neoplatonismo, ¿no? en el que lo ideal sustituye a lo real, y lo acerca a la forma moderna en que el arte ha plasmado la naturaleza. ¿Y cómo es esa forma? Pues básicamente consiste en que el artista observa la naturaleza y reacciona emocionalmente ante ella. Esto de mira qué bonito el atardecer en el horizonte, que parece que ha existido siempre, bueno, pues no siempre ha existido. No siempre el ser humano observó el atardecer como un espectáculo estético, ni esperó sentir cosas chulas presenciando ese espectáculo, que para todo hay una primera vez en la historia. Sí, el cura y el barbero cazadores de tendencias de hace 4 siglos, señalando, ¿no?, que algunas cosas muy, muy viejas fueron muy, muy modernas en algún momento, ¿no? Aunque yo creo que el paisaje es un invento, si se puede llamar así, que me parece bien llamarlo invento, ¿no?, para dejar un poco en evidencia esta idea, más del romanticismo, ¿no?, un par de siglos después. Yo, si te digo mi opinión, es que en Garcilaso la naturaleza es bastante tópica. El locus amoenus estereotipado, ¿no?, con el riachuelo, los árboles, los pajaritos, la hierba, las flores. Bueno, pues esa es tu opinión. Russell Sebold tiene otra. De hecho, pone a parir bastante la representación de la naturaleza de los poetas cultos coetáneos a Garcilaso por su, pues eso, por lo que hemos dicho, por su falta de relieve, por su falta de hermosura sensorial, y a Garcilaso, pues sí parece que se le encuentra esa sensibilidad, esa capacidad para dejarse llevar por sus sentidos y por su buen gusto y de trasladarnos pues, facetas sensibles de la naturaleza. Por ejemplo, en este fragmento de la primera égloga de Garcilaso, en que el pastor se detiene en un fresco y ameno lugar natural para descansar y añorar a su amada. Saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes a la altura el sol, cuando Salicio, recostado, al pie de una alta haya en la verdura, por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado, él, con canto acordado, al rumbo que sonaba, del agua que pasaba, se quejaba tan dulce y blandamente. Me hace gracia, por cierto, que a la vegetación la llame verdura. No se está refiriendo a un campo de coles de Bruselas, que aquí la verdura es la floresta. Bueno, mira, me parece que nos falta hablar de la mitología clásica, ¿no? Estamos, a fin de cuentas, en el renacimiento de la cultura grecolatina y una de las características más importantes de este estilo, ¿no?, aparte de todo esto de la naturaleza y tal, es que comienzan a usar los mitos los clásicos de forma habitual. Normalmente en forma de metáfora o de comparación, pues eso, lo que decíamos, ¿no? La dama, pues su pelo es tan rubio como el sol, pero la dama también es tan bella como Afrodita y cosas así. O sea que también se utiliza la mitología, los mitos, o también se utilizan los mitos para reflexionar sobre diferentes cosas, porque a fin de cuentas cada mito parece que reflexiona sobre algo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Vamos a acabar leyendo un poema de Garcilaso que a mí personalmente me gusta mucho, donde recrea el mito de Apolo y Dafne. Y para quien no lo conozca, Apolo se burló de Eros, que es Cupido para los amigos, ¿no? Este que va con las flechas. Bueno, pues justamente se burló de él por jugar con flechitas, ¿no? Ah, míralo, juegas ahí con las flechas. Y este pues le lanzó una flecha de amor a Apolo y una de odio a Dafne. Así que Apolo pues se volvió loco de amor por Dafne y esta pues todo lo contrario, ¿no? Comenzó a rehuirlo y fue detrás de ella, ella corriendo, la cosa se fue poniendo intensa y peligrosa, pues ya sabemos lo sexuales que eran los dioses griegos, ¿no? Y Dafne, viendo que la perseguía, que aquella persecución iba a acabar mal, lo que significa agresión sexual, ¿no?, pues pidió ayuda a los dioses que la convirtieron en un árbol de laurel.
la mujer, ¿no? Como siempre, es la que se sacrifica en esto del amor, A Dafne ya los brazos le crecían y el luengo ramos vueltos se mostraba. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba.